Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente a una emisión más de I Stand with Israel. Si bien es sabido que Argentina posee la comunidad judía más grande de Latinoamérica y la sexta más grande del mundo, no se puede negar que es uno de los países con mayor índice de antisemitismo. Mucho antes del asesinato del fiscal Alberto Nisman, mucho antes del atentado a la AMIA o del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina sirvió como refugio de criminales de guerra nazis, quienes bajo el amparo del dictador militar Juan Domingo Perón se ocultaban de la justicia. Que existe un anticuario en la zona norte de Buenos Aires que tiene en su poder unas 75 piezas con simbología nazi, y es que varias localidades argentinas sirvieron durante la dictadura de Perón como destino seguro para los criminales nazis desde 1946, mismo año en que Juan Domingo Perón quedara como presidente de Argentina. Un extraño personaje llamado Ricardo Clement, de origen italiano, había sido acogido por la dictadura peronista y vivía en una casa alejada de la civilización. Clement había salido de Europa financiado por la Iglesia Católica y se encontraba en dicho país suramericano con identificación falsa. El Mossad ya sabía su verdadera identidad y estaban tras su paradero. Este personaje, Ricardo Clement, no era otro que el arquitecto de la solución final, Adolf Eichmann, quien estaba siendo vigilado por el Mossad y a su vez era fotografiado. El Mossad no perdía un solo detalle de sus movimientos y de su rutina. A pesar de que existía un gran escepticismo por parte del Mossad, un peculiar detalle logró despejar cualquier duda: la característica oreja de Adolf Eichmann. Esta prueba fue presentada al entonces primer ministro israelí David Ben-Gurion, quien vio esto como una oportunidad, como la oportunidad de que la juventud israelí, de que la juventud judía jamás olvidara lo que había acontecido durante la Shoah. Sin duda alguna, Eichmann debía ser juzgado en Jerusalén. Para la gran mayoría de los agentes del Mossad, por no decir para todos aquellos, ya este asunto había pasado a ser algo personal, un asunto personal, ya que Adolf Eichmann había sido el responsable de los llamados trenes de la muerte, que habían transportado a millones de judíos europeos. Muchos de aquellos agentes del Mossad no solo habían sido sobrevivientes, sino que habían perdido dentro de los campos de concentración a sus familias. A las pocas semanas de haber sido fotografiado Eichmann, los agentes del Mossad regresaron a la Argentina en distintos vuelos y distintos días para no levantar sospechas. Hay que dejar
claro que tanto el Mossad como el gobierno israelí sabían que sería totalmente inútil pedir en extradición a Adolf Eichmann, ya que el gobierno argentino lo estaba protegiendo. A los pocos días de haber llegado a la Argentina, los agentes del Mossad, Eichmann fue visto por el agente Abraham Bendor y la noticia fue enviada de inmediato a Israel, desde donde el Mossad dio luz verde para que Eichmann fuese capturado y enviado de inmediato a Israel para ser juzgado. Los agentes del Mossad solo contaban con el itinerario de la operación para capturar a Eichmann. Habían viajado con pasaportes falsos y no conocían el idioma. Ante el conocimiento de que el gobierno argentino protegía celosamente a Eichmann o a Ricardo Clement, la única opción del Mossad era sacar a la fuerza a Eichmann de aquel país suramericano. Por medidas de seguridad, los agentes del Mossad decidieron prescindir del uso de armas, por lo que el riesgo era doble. El Mossad debía evitar a como diera lugar alertar a las autoridades argentinas, ya que desde el gobierno de Juan Domingo Perón existía una ley en donde se le garantizaba protección y seguridad a los criminales de guerra nazi. Los agentes del Mossad se transportaban en vehículos con matrículas y placas falsas para despistar a las autoridades argentinas. Durante días el Mossad había estudiado las rutas que frecuentaba Eichmann. Sabían que Eichmann se bajaba a unas pocas cuadras de donde él vivía de un bus a las 7 de la noche. Así es que lo esperaron usando esa vieja táctica de el vehículo dañado en mitad de la calle. Fue una hora de retraso de Eichmann y a las 8:05 de la noche los agentes lo capturaron cuando éste bajaba de un bus. Y en una casa refugio, Eichmann era vigilado por los agentes del Mossad día y noche para evitar que se suicidara. Era fundamental que Eichmann fuera llevado a Israel con vida. Los agentes del Mossad obligaron a Eichmann a firmar una declaración donde éste aceptaba ir a Israel por propia voluntad para que las autoridades argentinas no tomaran la operación como un secuestro. Disfrazado como miembro de la tripulación y drogado, Eichmann fue trasladado al avión que lo llevaría directo a Israel. Haciéndose pasar por diplomáticos israelíes, los agentes del Mossad lograron sacar a Eichmann del país que por tantos años lo había protegido. Definitivamente que la noticia de la captura de Adolf Eichmann sorprendió al mundo, ya que para el Mossad el haber atrapado a un criminal de guerra nazi que se encontraba escondido del otro lado del mundo había sido un tremendo logro. Durante el juicio en Jerusalén fueron muchos los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de la Shoah. Antes de ser sentenciado y condenado, Eichmann declaró
que él tan solo había obedecido órdenes del Tercer Reich. Eichmann fue ahorcado, incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas en un mar lejos de Israel. La filósofa política Hannah Arendt, judía de origen alemán, basó su teoría de la banalidad del mal, descrita en el libro Eichmann en Jerusalén. En el caso de Eichmann, en el caso del juicio de Eichmann, ella habla de la banalidad del mal, de cuando el mal es minimizado por diferentes argumentos, como el argumento de Eichmann, que él decía que todo cuanto había hecho había sido obedeciendo órdenes. Muchos pensadores e incluso muchos psicólogos dicen que en Eichmann no se encontraron restos de antisemitismo, pero sin duda alguna el odio, el ensañamiento de Eichmann hacia el pueblo judío era la mayor muestra de antisemitismo o de judeofobia que podemos ver en este caso. De esta forma llegamos al final de una emisión más de I Stand With Israel. Hasta la próxima. I'm feeling easy, the ocean breeze, babe, carrying me, I'm Tel Aviv, and now I'm seeing, and I'm believing.